Hola amigos, soy Woodshop Junkies y en el video de hoy quiero solucionar el tema de los cables de extensión en mi taller. Tengo un montón de cables de extensión diferentes en mi taller y este es uno de los más largos. También es uno de los más difíciles de mantener ordenado y listo para usarse. No importa que tan bien lo enrolle, muchas veces cuando quiero usarlo así es como se ve, así que hoy quiero hacer un carrete para cable de extensión casero. Ahora, sé que algunos de ustedes probablemente están pensando, solo compra un carrete para cable de extensión, no son tan caros, pero hay un mecanismo que quiero probar en este proyecto. Y también quiero experimentar con algunas funciones adicionales, como poder quitar completamente el cable de extensión cuando quieras pasarlo por una ruta más complicada, porque a veces el carrete se vuelve un poco estorboso. También quiero agregar un soporte de pared que me permita sujetar el carrete en su lugar cuando quiera guardarlo aquí en el taller, pero que aún me permita enrollar y desenrollar el cable de extensión. Luego quiero poder desenganchar todo el carrete cuando quiera usarlo fuera de aquí. Así que, entrando de lleno en este proyecto, el primer paso es hacer una rueda que me permita enrollar el cable de extensión alrededor de ella. Y para formar esta rueda voy a apilar varias piezas de triplay, pero antes de eso, cada pieza de triplay necesita ser cortada en forma de rueda, y para hacer esto voy a usar una plantilla sencilla y mi router. Después de cortar varias ruedas con mi router, necesitaba apilarlas y pegarlas juntas, y para ayudar a mantenerlas alineadas antes de poner las abrazaderas, también las clavé entre sí. Después de poner las abrazaderas al conjunto de ruedas de triplay, necesitaba darle un momento al pegamento para que empezara a curar. Mientras hacía eso, necesitaba cortar algunas ruedas más, pero con un diámetro un poco más pequeño que se añadirá al exterior de la rueda principal. Esto creará un pequeño escalón en cada lado, y el propósito de este escalón se volverá más claro más adelante en el proyecto. Para las ruedas de diámetro pequeño, uní una pieza de madera contrachapada de 1/4 de pulgada o 6 milímetros con una pieza de 3/4 de pulgada u 80 milímetros. Ahora, antes de agregarlas al exterior de la rueda principal, voy a lijar bien las 3 ruedas en mi lijadora de banda para asegurarme de que queden bien redondas. Bien, esto es prácticamente todo para el primer componente, la rueda o carrete que me va a permitir enrollar mi cable de extensión. Ahora esto se va a instalar en una carcasa que me permitirá girarlo cuando quiera enrollar el cable. Así que lo siguiente será fabricar la carcasa.
En cada uno de los paneles laterales de la carcasa voy a instalar 3 rodamientos, espaciados aproximadamente a 120 grados entre sí para ayudar con la rotación de la rueda. Bien amigos, la rueda se va a instalar en los recortes que hice en estos paneles laterales, con este pequeño borde aquí que evita que se deslice completamente hacia adentro. Luego voy a conectar ambos lados con varillas, lo que me permitirá girar la rueda por dentro. Ahora, para ayudar a centrar la rueda dentro del recorte y facilitar la rotación, voy a instalar 3 rodamientos en cada lado. Ahora, amigos, agregar rodamientos podría ser un poco exagerado, porque la rueda aún debería poder girar dentro del recorte en el panel lateral. Pero con los rodamientos, la rotación definitivamente será mucho más suave y fácil. Y considerando el hecho de que estos pequeños rodamientos son muy económicos, la funcionalidad adicional vale la pena para mí. Para el eje del rodamiento, voy a usar el vástago de un tornillo que coincida con el diámetro interior del rodamiento, y para asegurarlo a la carcasa o a los paneles laterales de la carcasa, voy a perforar y roscar un agujero en el centro del vástago. Lo siguiente que necesito es asegurar estos rodamientos en su lugar para que no se salgan de los ejes del rodamiento, y para hacerlo simplemente voy a instalar una capa de triple de 1/4 de pulgada o 6 milímetros sobre todo el panel lateral. Para terminar los paneles laterales, necesito perforar los agujeros que me van a permitir sujetar los 2 paneles laterales sobre la rueda usando pernos y suavizar los bordes con mi lijadora de banda y mi router.
Con los paneles laterales y la rueda prácticamente terminados, la siguiente adición antes de poder ensamblar el carrete es la manija, que me permitirá transportar la unidad cómodamente. Y una vez más, uso mi lijadora de banda y el router para suavizar los bordes. Ahora esto es principalmente estético y realmente no agrega ninguna funcionalidad adicional. Ahora, los dos paneles laterales se van a instalar sobre la rueda, uno a cada lado y conectados con un perno, pero para evitar que apriete la rueda. Cuando los pernos estén apretados, voy a instalar un pedazo de tubo sobre el perno y entre los dos paneles laterales. En cada lado de la rueda y sobre el área del hombro estoy instalando un O-ring grande. Esto es para centrar la rueda entre los dos paneles laterales y evitar que tenga juego. Más adelante voy a agregar un poco de spray de silicona sobre estos O-rings para evitar cualquier fricción. Bien chicos, esto es prácticamente todo para el componente principal de mi carrete portátil. Todavía necesito agregar una manija, pero voy a hacer eso hacia el final del proyecto. Ahora necesito agregar el enganche de pared que me va a permitir sujetar esto en la pared y aún así poder usarlo. Mi idea para asegurar el carrete en un soporte de pared es bastante sencilla. Quiero utilizar los tubos entre los dos paneles laterales para crear una base que me permita enganchar la parte superior y simplemente asegurar la parte inferior. El peso del carrete lo mantendrá en su lugar y evitará que se caiga.
El último paso para completar mi carrete de cable de extensión casero es hacer un recorte en la rueda que me permita insertar o retirar el conector hembra. Y también agregar una pequeña base para mantenerlo en su lugar cuando esté instalado o insertado en la rueda. Bueno amigos, eso es prácticamente todo para mi carrete de cable de extensión casero. No es perfecto. Ya identifiqué 1 o 2 lugares donde el diseño se puede mejorar, pero logré lo que quería, así que estoy bastante satisfecho con el resultado. Ahora, el carrete no es súper ligero, pero es bastante fácil de cargar y debido a su forma cuadrada, debería ser fácil de apilar o guardar durante el transporte. Además, todavía puedo quitar completamente el cable de extensión cuando quiero pasarlo por una ruta un poco más complicada. Y el soporte de pared es un verdadero cambio de juego porque me permite guardar el carrete sin estorbar en mi taller, pero aún así puedo quitar o agregar el cable de extensión cuando lo necesito. Pero me encantaría escuchar sus opiniones sobre este proyecto. ¿Crees que es completamente exagerado y que solo debía haber comprado un carrete para cable de extensión? ¿O estás de acuerdo en que es divertido explorar diferentes mecanismos en distintas aplicaciones? Y el hecho de que funcione es una gran ventaja. Y con eso llegamos al final de este video. Me divertí mucho construyendo este proyecto, así que espero que ustedes hayan disfrutado viéndolo. Si aún no estás suscrito y quieres ver más de este tipo de proyectos o cualquiera de mis organizadores de taller, deberías hacerlo ahora. Como siempre, muchas gracias por ver. Hasta la próxima, saludos.